A continuación escucharemos la disertación de la doctora Lourdes Yaret Herrera Chávez, quien abordará el tema de evaluación mecánica y microestructural de la unión de Inconet 600 sometido a termofluencia. La trayectoria académica de la doctora Herrera es la siguiente. La doctora Lourdes Yaret Herrera Chávez es orgullosamente egresada de Ingeniería en Materiales del Instituto Tecnológico de Morelia, generación 2012. Continuó con sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo cual le ha permitido hacer estancias nacionales e internacionales. Sus áreas de interés son soldadura, comportamiento mecánico, termofluencia, fatiga y fractura de componentes mecánicos, tratamientos térmicos, análisis microestructural y ensayos no destructivos. En esta charla fungirá como moderador el maestro en ciencias Emiliano López de la Cruz. Dejamos el uso de la palabra a la doctora Herrera. Hola, mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ayer por ahí en Facebook estaba viendo unas publicaciones que yo hace 10 años estaba en su lugar, siendo parte de las jornadas. Ahorita son la 22, hace 10 años, imagínense. Me siento muy feliz de haber sido invitada y de estar hoy con ustedes. El día de hoy les voy a hablar de la evaluación mecánica y microestructural de la unión de Inconel 600 sometido a termofluencia. Vamos a iniciar. Yo formo parte del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales. En este instituto hay diferentes departamentos, entre ellos aceración, fundición, soldadura, materiales cerámicos y refractarios, metalurgia extractiva, metalurgia física y metalurgia mecánica. Una parte de mi grupo de trabajo en soldadura es con el doctor Víctor Hugo López Morelos. Él se dedica a trabajos de materiales símiles y disímiles, aleaciones resistentes a la corrosión, comportamiento en propiedades a la corrosión y comportamiento mecánico. Con él hacemos una serie de trabajos muy interesantes, hacemos algunos servicios industriales. Por aquí quise poner una foto de una parte del grupo de trabajo. Este doctor es el doctor Curiel, él es inspector en algunas técnicas, igual que yo, y hacemos servicios de inspecciones de soldadura. Quiero presentarles un poco de esta parte porque como ingenieros en materiales, es muy fácil entrar a estas áreas de técnicas no destructivas. Yo cuando estaba como ustedes en la carrera me llamaron un poco la atención, pero como no había una persona cercana a mí que se dedicara a esto, nunca supe bien cómo me podía desarrollar en esas áreas y bien qué podía hacer. Con el tiempo me tocó conocer a estas personas y comencé a ver sus trabajos. Principalmente en este grupo de trabajo, cuando hacemos algún servicio a la industria o de los que han sido requeridos, son técnicas muy sencillas, como lo es líquidos penetrantes. En líquidos penetrantes es una técnica superficial. Bueno, antes que nada, pues como yo pienso que en el TEC pues ya sabemos lo que es soldadura, algunos de semestres que van iniciando a lo mejor se les complica esto. Puse una imagen donde se depositó un cordón de soldadura en un material base, tiene una preparación en B simple y podemos ver algunos tipos de defectos que afectan nuestra junta soldada, como lo puede ser porosidad, inclusión de impurezas, algunos agrietamientos en el pie de la soldadura, grietas en la raíz de la soldadura, puede aparecer una penetración incompleta y faltas de fusión. Con algunas técnicas no destructivas podemos evaluar si nuestra junta soldada está en buenas condiciones para ser utilizada. Aquí aplicando la técnica de líquidos penetrantes, esta es una foto de una aplicación que hicimos. En esta técnica se tiene que hacer primero limpieza del material, se aplica un cleaner, después un penetrante, que en este caso fue en color rojo, se deja actuar, se limpia y se aplica un revelador.
Como se puede ver en esta imagen, tenía una fractura sobre el cordón de soldadura que la delinea perfectamente aquí de rojo. Entonces, con eso la podemos detectar. Esta técnica es superficial, solo podemos ver grietas que estén abiertas hacia la superficie, pudiéramos ver algunas socavaduras que pudieran estar en la soldadura y algunos detalles que estén meramente en superficie. Algunas de las otras técnicas que manejo o que manejamos con partículas magnéticas. Esta técnica, yo creo que algunos de ustedes ya saben de estas técnicas. Estas técnicas es meramente industrial. En partículas magnéticas se tiene un campo magnético, en este caso se utilizó un yugo. Este yugo hace un campo magnético que es enviado de las puntas, o sea, de las patas del yugo hacia el otro lado de la soldadura, y cuando hay un defecto, este campo se ve interrumpido. Nosotros rociamos partículas magnéticas, que generalmente es limadura de hierro, y tenemos que tener nuestro cordón de soldadura con un contraste al color que estamos aplicando las partículas para poderlas identificar. Estas partículas se van a alinear sobre los defectos, dándonos a nosotros como inspectores la facilidad de encontrar este tipo de defectos. Hay que recordar que esta técnica es superficial y subsuperficial. Sí alcanzo algo de volumen en el material, pero es muy, muy poco. Otra de las técnicas, es la que a mí me gusta, por aquí hay una foto, es ultrasonido de campo. Por aquí no se alcanza a ver bien, esta chica está haciendo la inspección. Estas son en una viga de la soldadura que está en esta zona. Puse otra imagen donde se ve un poco mejor. Aquí está el inspector, tiene una zapata con un transductor y con este osciloscopio está evaluando la integridad de esta junta soldada. ¿Cómo funciona el ultrasonido en pocas palabras? Este equipo manda un pulso mecánico que es convertido, manda un pulso eléctrico que es convertido a un pulso mecánico, lo que nos origina una onda de sonido que es enviada desde el transductor hacia la zapata. Tenemos un generador de barrido, hay un circuito de reloj, un pulsador transmisor que sería nuestro transductor. Cuando no hay defecto, la onda de sonido viaja por el material, llega hasta el fondo y se regresa. Pero como esta técnica es volumétrica y lo que nos está interesando analizar es el volumen de la pieza, si este sonido entra y se encuentra algún defecto, automáticamente regresa al receptor y lo podemos ver en nuestro osciloscopio. Aquí tenemos 3 ecos, en este es el pulso inicial. El segundo sería nuestro defecto, regresa con más intensidad, el recorrido es menor y nos está avisando que en el espesor de este material a cierta distancia estamos teniendo un defecto. Todo esto, para aplicar estas técnicas, hay que calificar como inspector nivel ASNT, SNT-TC 1A y se trabajan bajo norma. Para este trabajo, por ejemplo, nosotros utilizamos AWS de 1.1. Es importante esto porque bajo norma nos van a decir qué tamaño tienen los defectos que encontramos para ser rechazados o aceptados. Si pueden estar ahí o si hay que volver a quitar la soldadura y hay que volverla a aplicar. Otra parte de mi grupo de trabajo que trabaja en metalurgia mecánica es con el doctor Alberto Ruiz. Él trabaja en el desarrollo y aplicación de técnicas no destructivas, caracterización mecánica de materiales, fatiga y termofluencia. Él tiene un laboratorio de ensayos mecánicos no destructivos. Por aquí puse una foto que ya es viejita. Actualmente ya hay más personas, por ahí entró, tal vez ustedes todavía ya lo conozcan. Rodrigo, por ejemplo, es de las nuevas personas que está trabajando con nosotros. Por aquí está Agustín, que ha aprendido mucho. Él era muy famoso hace algunos años en el TEC. Ha aprendido mucho y por ahí continúa trabajando con nosotros. Este grupo de trabajo, ¿qué hace? Nos encargamos del desarrollo y aplicación de técnicas no destructivas. Estas técnicas no destructivas
Sigue los mismos principios de las técnicas que se utilizan en campo, pero son más específicas, son de uso para laboratorio. Con ello, realizamos la caracterización y predicción de vida útil de aceros y aleaciones de alta temperatura. ¿Qué equipos utilizamos normalmente? Quise poner este de ultrasonido para ver un poco la diferencia con el ultrasonido de campo que les estaba platicando. Con este ultrasonido podemos medir propiedades mecánicas de los materiales, podemos ver diferencias entre tamaños de grano, podemos evaluar la precipitación de segundas fases, fragilización y daño por fatiga. ¿Qué diferencia tiene con el otro equipo de ultrasonido de campo? Normalmente se utiliza bastante en la industria, que este también es utilizado en industria. Hace poco estuve platicando con algunas personas de industria automovilística y aplican este método de ultrasonido para en algunos elementos que ellos fabrican, evalúan que la integridad de las piezas, que las piezas no tengan ningún defecto, que estén íntegras y cuando salgan puedan trabajar libres de defectos y correctamente. Entonces, en este equipo vamos a tener un transductor igual que en el otro. La diferencia es que este va sumergido en agua. Tenemos una columna acoplante de agua. En el otro, para hacer la onda de sonido no viaja a través del aire. Necesita un medio de acople. Entonces, allá se utilizan geles. Aquí utilizamos agua. Se sumerge la pieza que vamos a evaluar y se comienza a emitir las ondas de sonido. Primeramente tenemos el disparo. La primera onda va a ser reflejada en esta. Vamos a tener un pico. Bueno, aquí me está marcando disparo inicial. En esta imagen está cortado el disparo inicial. Tenemos el eco 2, que sería el de la superficie frontal, que sería la primera parte del sonido que está regresando hacia nuestro transductor. Después tenemos un eco de la superficie frontal. Bueno, este era el 2. El 3 sería nuestro defecto. En este caso tenemos que nuestro pico 3, a diferencia del otro que tenía mucho mayor intensidad, es porque esta discontinuidad puede estar hueca. Al momento de que pueda contener aire dentro, vamos a tener una pérdida de señal. Y entonces tendríamos nuestro pico número 4, que sería el de la pared inferior, y estos se siguen repitiendo bastantes veces. Esta es la forma como trabaja este CSCAN. ¿Qué se puede obtener con este o para qué me sirve? Puedo obtener imágenes de este tipo. Si yo hago un barrido en ciertos puntos, puedo tener una imagen. Esta es una soldadura disímil con dos aceros de diferente tamaño de grano. Y este sería nuestro cordón de soldadura. Está orientado hacia el crecimiento de las dendritas de este cordón, están orientados hacia donde tengo el flujo de calor. Si yo tuviera algún defecto, lo pudiera ver como pérdida de señal. Entonces, puedo evaluar mis materiales a gran medida, con muchos puntos, haciendo una evaluación completa de las piezas. Otras técnicas muy sencillas que tenemos por ahí que yo utilicé mucho, la caída de potencial de corriente eléctrica y el potencial termoeléctrico. En estos dos hay un flujo de electrones que se envía hacia el material por diferentes fenómenos. Uno mide resistividad, como es la caída de potencial de corriente alterna, y el potencial termoeléctrico, que ahí tengo una punta caliente y otra fría, y tengo que bajo un efecto que se llama Seebeck, se mide el flujo de electrones. Con estos dos equipos, así de sencillos como se ven, se pueden relacionar cambios microestructurales, como la precipitación que hay en materiales envejecidos, fragilización y pues el envejecimiento de algunos materiales. Otra de las técnicas, pero estas ya son destructivas, que llaman mucho la atención y que a mí me gustan mucho trabajar, son con estos dos equipos. Seguramente ya la conocen. Este es una máquina universal. La de la foto es una MTS para pruebas mecánicas.
Aquí podemos realizar fatiga. Estas dos partes de la máquina tienen movimientos y podemos poner a los materiales ciclos de carga y descarga, con lo que se pueden evaluar bajo condiciones de fatiga. Se pueden hacer pruebas de crecimiento de grietas, se puede medir tenacidad a la fractura y se pueden hacer pruebas simples como las que ya conocemos de tensión y doblez. Esta máquina que está de este lado es una máquina de pruebas para termofluencia. Quiero que presten atención a esta porque el tema principal de este trabajo es la termofluencia y fue con la que se hizo estos ensayos. Bueno, también utilizamos algunas de las otras, pero la principal fue esta. Esta tiene un horno en donde dentro de él, este es un horno, se va a meter nuestro espécimen que vamos a evaluar, se va a elevar a altas temperaturas mientras se le está aplicando una carga. Por ahí, para estas máquinas es muy raro verlas aquí en México, casi no hay. Cuando a mí me tocó utilizarla, la utilizaba aquí en el laboratorio, entonces me tocó ir a hacer una estancia de Estados Unidos y aprender a utilizarla. Afortunadamente ya varios de mis compañeros la saben utilizar y varios de trabajo hacen pruebas de termofluencia, que son unas pruebas muy interesantes, y a continuación les voy a mostrar un poco más de eso. Y pues yo soy la doctora Lourdes Yaret, egresada felizmente del TEC. Estudio unión de materiales, caracterización mecánica y microestructural, técnicas no destructivas, fatiga y termofluencia. Últimamente también me ha llamado mucho la atención la parte de tratamientos térmicos y pues es a lo que me dedico y a lo que me gusta. Comenzando primeramente, como recuerdan el tema, se utilizó una aleación de Inconel 600. ¿Qué es una aleación de Inconel 600? Es una aleación níquel-cromo. Se usa para aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión y resistencia mecánica a altas temperaturas. La aplicación o el uso de estas aleaciones son desde temperaturas criogénicas hasta altas temperaturas. Se caracteriza porque es una aleación no magnética, tiene muy buenas propiedades mecánicas que aun cuando está a altas temperaturas, y las aplicaciones de este tipo de aleaciones son en la industria nuclear. Por ejemplo, aquí se utiliza para tubos extractores de calor de reactor nuclear, en industrias de tratamientos térmicos, donde hay que llevar puede ser algún elemento a altas temperaturas, en la industria aeroespacial como parte de este tipo de componentes, y en la industria automotriz. Actualmente, por ejemplo, en este Lamborghini, algunas partes del auto están hechas de Inconel. Es importante mencionar que estos materiales, aunque sea solo Inconel 600, 718, del tipo de material que sea, muchas veces surge la necesidad de soldarlo o de unirlo. Si yo quiero reparar un componente, muchas veces la soldadura es la solución. Si yo quiero unir tuberías, hay que soldarlo. Si yo quiero agrupar varios componentes para formar uno solo, hay que soldarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando este material es sometido a altas temperaturas? Bueno, en esta aleación, el cromo más o menos oscila entre el 15 y el 30%. ¿Qué hace el cromo? El cromo es un elemento muy importante porque nos ayuda a que la aleación tenga buenas propiedades ante la corrosión, pero altas concentraciones de cromo desestabiliza esta solución. Dependiendo de los contenidos de elementos como carbono, cromo y molibdeno, se da la precipitación de segundas fases entre temperaturas de 400 a 900 grados centígrados. ¿Qué tenemos aquí? Lo bueno es que el día de hoy, pues ya me acompañan puros ingenieros en materiales y va a ser más fácil explicarles todo lo que vemos. Tenemos granos austeníticos. Por ejemplo, tenemos que está nuestro cromo dentro de la solución en el grano.
cuando se eleva a temperaturas entre 400 y 900, estos átomos de cromo alcanzan a difundir hacia los límites de grano y forman carburos de cromo con el carbono. ¿Y en qué me afecta que se forme esto? En que cerca de los límites de grano tengo una zona agotada de cromo. Los carburos de cromo que difunden y precipitan normalmente son del tipo M7C3 y M23C6. Aquí podemos ver estos precipitados alineados en la frontera de grano. ¿Y qué me provoca tener una zona agotada en cromo? Pues que voy a tener unas propiedades ante la corrosión y propiedades mecánicas con más bajas o más susceptibles a la corrosión y a la falla de mi componente. Y más aún, si esta aleación es sometida a termofluencia. ¿Pero qué es termofluencia? Termofluencia es un proceso de deformación plástica que ocurre en los sólidos a elevadas temperaturas. Bueno, si recordamos en nuestras clases de metalurgia, hay varios mecanismos a nivel atómico que hacen que este proceso de termofluencia se lleve a cabo. ¿Cuáles son ellos? O, por ejemplo, algunos de ellos. El movimiento de dislocaciones, por ejemplo, aquí puse una red cristalina donde tenemos un plano de deslizamiento y por aquí va avanzando una dislocación. A medida de que avanza la dislocación y llega al límite de grano, produce un escalonamiento. ¿Qué pasa si tengo múltiples escalonamientos? Estos van a empezar a hacerse cada vez más grandes, se van a juntar formando microhuecos que con el tiempo llegan a formar microfracturas y conducen a la falla del espécimen. Otros de los fenómenos principales en termofluencia es el deslizamiento de granos y los movimientos de vacancia. Por aquí les quiero mostrar estas otras imágenes. En esta podemos ver un poco más sobre el deslizamiento de granos. Como estamos ejerciendo un esfuerzo de tensión en una dirección y en otra estamos teniendo un esfuerzo de compresión, hay muchos movimientos en estas zonas que dejan algunos huecos en unas partes que son como lo que les explicaba de las dislocaciones, pero los granos a la alta temperatura a la que está sometido el material también se empiezan a mover y a reorientarse a orientaciones que a ellos les conviene o les gusta más para comenzar la deformación, que son orientaciones preferenciales. Hay la otra parte del movimiento de vacancias, como lo sabemos, pues los átomos pueden brincar de un lugar a otro y pueden dejar ciertos huecos que me van afectando en mi fenómeno de termofluencia. Esto es lo que ya les expliqué, más o menos así aparecen bastantes dislocaciones y van provocando escalonamientos. Recordemos que no solo se da un fenómeno, sino que son muchos fenómenos al mismo tiempo. Por aquí podemos ver movimiento de dislocaciones, movimientos de granos. Algunos granos se reorientan, algunos granos pequeños se reorientan y forman parte de granos de mayor tamaño y vamos teniendo toda la formación de microhuecos y microfracturas mientras comienza el tiempo de termofluencia. Entonces, es importante tener un estudio completo de qué pasa cuando realizamos una soldadura, porque recordando simplemente con la soldadura estamos haciendo una afectación térmica a nuestro material y qué es lo que pasa en termofluencia ya que realizamos una soldadura. En realidad, ¿qué es lo que estamos teniendo? ¿Qué nos interesa en este trabajo? Pues evaluar los efectos microestructurales y las propiedades mecánicas de la junta de Inconel 600, que es sometida a termofluencia. ¿Qué se hizo? Primeramente, tenemos nuestra aleación de Inconel 600, la cual fue cortada y preparada para soldar. Utilizamos, el método de soldadura utilizado fue GMAO, en donde tenemos que se tiene una tobera, una boquilla de contacto. En esta, el electrodo es un alambre consumible
tiene un gas de protección, se forma un arco de soldadura, lo cual no, lo podemos ver aquí en esta forma del metal fundido y el metal solidificado. La dirección de soldadura sería esta y se controlaron las variables para obtener depósitos en buenas condiciones y libres de defectos. ¿Qué se hizo después de soldar? Pues después de soldar se hicieron algunos experimentos. Yo la verdad el día de hoy les quise mostrar los más sencillos para que sea más fácil comprenderlos. Cuando estaba terminando la presentación recordé que no todos son del mismo semestre, entonces no todos tenemos los mismos conocimientos y lo quise hacer lo más simple posible. Aquí les voy a mostrar resultados de la microdureza Vickers que se midió. Se hizo un análisis metalográfico, se hicieron evaluaciones después con microscopía óptica y microscopía de barrido, se realizaron ensayos de tensión y ensayos de termofluencia con esta máquina de cribo de termofluencia que les mostré hace rato. ¿Qué es lo que tuvimos para iniciar? Por aquí tengo una tabla de composición química. La aleación Inconel 600, como ya les había mencionado, es una aleación cromo-níquel. El níquel oscila más o menos entre 73%. Mientras que tengo un contenido de cromo del 16, otro componente importante de esta aleación es que tengo 6.0 de hierro y como podemos ver, el carbono es bajísimo. Estas superaleaciones o estas aleaciones base níquel se caracterizan por tener un porcentaje de carbono bajo. Es de 0.052%. Y aún con ese porcentaje de carbono extremadamente bajo, tenemos algunas precipitaciones de elementos, como ya se las mencioné anteriormente. Se utilizó para soldar este electrodo níquel cromo molibdeno 3, es un electrodo que tiene un alto porcentaje de cromo, de hierro, de níquel, porque la composición debe ser muy similar al material base. Tenemos porcentajes altos de niobio y de molibdeno. Y bueno, los resultados. ¿Qué se tuvo? Aquí quise poner una macrografía. Fueron necesarios el depósito de 3 cordones de soldadura. La placa a soldar fue de media pulgada. Entonces, para llenar mi placa, realicé 3 depósitos. Se ve el primero, que es el de raíz, este de en medio y el de cara de la soldadura. Por aquí vemos simplemente en la macrografía que la zona afectada térmicamente se delinea bastante bien. Se ven dentro de los cordones granos columnares dendríticos orientados hacia donde se extrae el calor. Hay unas zonas de refusión que fueron parte del siguiente paso de la soldadura. Primeramente, saqué 3 fotografías para mostrarles aquí qué es lo que pasa en estas 3 zonas. Saqué una en esta zona, cerca de la corona de la soldadura. En esta vemos una zona afectada térmicamente, que el grano austenítico creció en gran medida. Este es el grano del metal base, más o menos tenía, recuerdo que un tamaño de 20 a 30 micras, más o menos aproximadamente, y cuando está muy cerca de la interfase de soldadura, este tamaño de grano crece bastante y va disminuyendo conforme se va extrayendo el calor. En el centro tenemos nuestra zona de fusión. Este centro se muestra entre el cordón, el de cara y el del centro. Se ve una zona afectada térmicamente de alta temperatura muy grande y aquí se ve el metal base. En la zona de raíz podemos ver las mismas condiciones. Zona de fusión o nuestro cordón de soldadura, más o menos esto estuvo por aquí, tomada en esta zona. Tenemos una zona afectada térmicamente con un gran crecimiento de grano. Por ejemplo, si lo comparamos con el de aquí, con nuestra línea que nos indica el tamaño que podemos comparar, más o menos crecieron yo creo que unas 200 micras. Entonces, si normalmente tenía de 20 a 30 micras, es un crecimiento considerable.
Más adelante vamos a ver cómo nos afecta el crecimiento de este grano en estas zonas de nuestra soldadura. Esta es una imagen dentro del cordón de soldadura. Este se caracteriza por granos columnares dendríticos que se fueron ordenando hacia el lugar de extracción de calor. Esta es la zona superior y esta imagen más o menos está tomada en esta parte. ¿Cuáles son los resultados de perfiles de microdureza Vickers? La microdureza de Vickers consta de un indentador piramidal donde se va ejerciendo una carga y se hace la medida de dureza en un punto. Para esto nosotros hicimos líneas de barrido de dureza. La primera línea fue desde el metal base, pasamos zona afectada térmicamente, pasamos todo el cordón de soldadura que fue muy ancho y terminamos en esta zona. Lo mismo se hizo en el barrido 2. Aquí intentamos tomar parte de este y del segundo barrido y del de raíz. Del segundo depósito, perdón, y del de raíz. Y aquí se hizo un barrido cerca de la raíz de la soldadura. ¿Qué podemos ver con microdureza? Con microdureza podemos ver cambios de dureza en diferentes zonas. Como les comentaba, si recuerdan, ¿qué pasó con la zona afectada térmicamente donde nuestro grano austenítico crecía abruptamente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la dureza baja considerablemente. Esta es la zona de fusión, esta es la de la línea 1, los resultados de microdureza de línea 1. Vemos que la zona de fusión o el cordón de depósito de soldadura tiene una dureza elevada que se ve aquí, mientras que al llegar a la zona afectada térmicamente tenemos un descenso de dureza más o menos de 180 Vickers. A medida de que vamos avanzando un poco más hacia el metal base, tenemos que nuestra dureza aumenta, casi llega o es totalmente la que se considera para el metal base. Algo así ocurre en el barrido 2. En el barrido 2 tenemos que la zona de fusión tiene más variación debido a que en esta zona se tocaron partes de refusión del cordón 2 y partes que tenía el depósito de raíz. Tenemos una variación en la zona de fusión, no es mucha, pero tenemos una caída considerable en la zona afectada térmicamente. Por aquí podemos ver hasta qué puntos cae y de esta zona también, como se va acercando hacia el metal base o el grano comienza a no haber sido tan afectado térmicamente, tenemos que la dureza del material se recupera. ¿Qué pasa en el primer depósito que se hizo? Como el primer depósito que se hizo, el material estaba un poco más frío, el calor se extrajo más rápidamente. Entonces tenemos una zona de fusión más pequeña, esta parte de la zona de fusión es más pequeña debido a que fue un bisel en B simple. Por aquí se ve más pequeña, tenemos una caída en esta zona donde crece el grano en la zona afectada térmicamente y con el tiempo la dureza de nuestro material se comienza a recuperar, perdón, es con la distancia se comienza a recuperar. Se hicieron algunos ensayos de tensión, es importante ver en esta imagen, puse la foto de la probeta que se tensionó. Aquí se alcanza a ver la zona de fusión. La falla en mi probeta soldada la tengo en esta zona. Aproximadamente falló a 4 milímetros de la interfase de la soldadura. Esto fue aproximado. ¿Y qué me da como resultado mi prueba de tensión? Con la prueba de tensión, pues ustedes ya sabemos que podemos tener las propiedades mecánicas del material, módulo de Young, el esfuerzo máximo, varias propiedades interesantes que necesitamos saber y que necesitamos conocer de nuestros materiales. En esta gráfica yo les muestro el esfuerzo, elongación de mi material y muestro la comparación de la probeta soldada con otra de metal base que no fue afectada térmicamente o como yo la recibí por el fabricante. ¿Qué es lo que pasó con la soldadura? La de la soldadura es la naranja.
cuando soldo, estoy afectando mi material. ¿Y cómo nos resulta esto? Estoy teniendo una disminución de propiedades mecánicas. Si el esfuerzo máximo de mi metal base o del Inconel 600 sin ser soldado era de 773 megapascales, con la afectación térmica que yo le estoy dando, lo bajé un poco más de 100 megapascales hasta 650. De este lado, muestro las fracturas que se obtuvieron de ambas probetas. La primera es de metal base y la segunda es de la soldadura. Ambas se caracterizan por una fractura dúctil, donde aquí podemos ver la cantidad de microhuecos, microyuelos que se observan en ambas. ¿Qué es lo que está pasando o a qué atribuyo la falla en este material de esta zona? Bueno, por aquí quise ponerles un esquema, por aquí está la referencia de este esquema. Este es un esquema representativo que nos muestra qué es lo que está pasando con el material al momento de ser soldado. Al momento de soldar, bueno, ellos lo dividen en 3 zonas. La A la ponen como zona afectada térmicamente a alta temperatura, que es la zona donde yo estoy viendo que tengo un crecimiento abrupto del tamaño de grano. La B sería la zona en donde ya mi tamaño de grano no crece tanto como en la zona afectada térmicamente de alta temperatura. Pero ¿qué pasa en esa zona? Que en esa zona tengo un rango de temperatura con un tiempo más largo y en este rango de temperatura se pueden precipitar algunos carburos de cromo. Es el tiempo y la temperatura suficiente para que algunos carburos comiencen a precipitarse y me provoquen que en esa zona tenga la falla del material. Por aquí quise poner unas imágenes de EBSD, se hicieron mucho trabajo en EBSD, en cambio únicamente quise poner 3. ¿Qué es lo que nos da esta técnica? Esta es una técnica de microscopía electrónica de barrido. ¿Qué es lo que nos muestra? Quiero primeramente que vean esta de metal base. Aquí metal base nos muestra granos austeníticos con maclaje que es perteneciente del material. Vemos que son diferentes colores. ¿Por qué son diferentes colores? Porque cada grano tiene una orientación cristalográfica. Por ejemplo, aquí podemos ver las orientaciones. Depende de la orientación que tiene, le vamos a dar un color. ¿Qué pasa cuando yo hago una prueba de tensión? ¿Y qué pasa cuando con esos granos que originalmente estaban así todos redondos y bonitos, pero cuando yo los deformo, estos granos se alargan hacia la dirección que yo estoy ejerciendo un esfuerzo? Y muchos de ellos se reordenan hacia algunas direcciones que se favorece más su deformación. Entonces, por ejemplo, aquí puse el metal base deformada y la unión deformada. En ambos se comportan de manera similar. Para esta imagen que solo nos muestra colores y orientaciones. Y los resultados de CRIP, ¿qué es lo que estamos teniendo en CRIP? Este es un resultado de la prueba de CRIP. Por aquí podemos ver nuestro espécimen, se ve la soldadura de mi prueba. Este es dentro del horno, le tomé una foto. Estos termopares o estos alambritos que se ven aquí me están registrando la temperatura en 3 zonas de mi probeta en todo el tiempo que dura el material. Este es el cordón y esta es donde ocurrió la fractura o la falla del material. Aquí puse una representación esquemática de las zonas para que me entiendan un poco mejor. Espero que la imagen se vea bien. Esta es la zona de fusión o nuestra zona del cordón de soldadura. Tenemos una seguida de una zona afectada térmicamente de alta temperatura, que es donde están creciendo nuestros granos. Después de eso se da la zona de falla del material. ¿Qué pasa con esto? Que más o menos la zona de fractura en las pruebas de tensión es la misma zona en la que falla a altas temperaturas. Pero bueno, ¿y qué voy a tener como CRIP? ¿Cómo lo voy a poder ver?
En CRIP normalmente tenemos curvas esfuerzo-tiempo, que muchas veces estaba como porcentaje de CRIP o porcentaje de termofluencia. Estas curvas se caracterizan por 3 partes. En la primera es cuando a nuestra probeta se le agrega un esfuerzo. Cuando se le agrega un esfuerzo y el material ya está a altas temperaturas, se deforma automáticamente. Después comienza la segunda etapa, que es la que más nos interesa en CRIP, que es donde aparecen la mayoría de los fenómenos que hace rato les platiqué, el deslizamiento de dislocaciones, los movimientos de tamaños de grano, por ahí el movimiento de vacancias. ¿Y qué forman todos estos fenómenos metalúrgicos? Forman que aparezcan cavidades aisladas entre los límites de grano. Estas cavidades comiencen a crecer y se comiencen a orientar, lo que nos conduce a microfracturas en la etapa 3 y posteriormente vamos a ver una macrofractura o la falla del material. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Por ejemplo, estas son las curvas que yo tuve de Lincoln, el 600 soldado. Lo hice con diferentes esfuerzos y a una misma temperatura. En estas curvas, la etapa 1 fue muy corta. Podemos ver la etapa 2 de estas zonas, donde comienzan a aparecer todos estos fenómenos, comienzan a aparecer cavidades, reorientaciones y conducen a microfracturas y macrofracturas, que la falla sería el final de estas curvas. Comparada con la del metal base, el metal base nos da curvas de esta forma. ¿Y qué se evalúa aquí? Tenemos nuestro porcentaje de termofluencia y nuestro tiempo. Entonces, para las mismas condiciones, 300 y 200 megapascales para soldadura y metal base sometidos a 700 grados centígrados, tenemos que nuestra unión soldada tuvo menor tiempo de permanencia al CRIP. O termofluencia, 38.7 horas en comparación con la misma condición del material sin ser afectado térmicamente por soldadura de 49 horas. A mayor tiempo, tenemos que la soldadura duró 202 horas, mientras que el metal base 217 horas. Perdimos propiedades de termofluencia cuando soldamos esta aleación con esas condiciones de soldadura. ¿Cómo son las fracturas de CRIP? A diferencia de las fracturas que vimos en tensión, en CRIP va a depender del esfuerzo que yo esté utilizando. En este caso dejamos la temperatura constante, pero se puede variar también la temperatura. Tú puedes hacer la temperatura a la cual va a estar trabajando tu material o hacer una variación de temperaturas y después crear unas curvas para hacer una evaluación correcta del porcentaje de CRIP. ¿Qué tenemos cuando tenemos un esfuerzo alto en CRIP? Tenemos que no damos tiempo a esos fenómenos metalúrgicos para que la grieta crezca sobre límites de grano. Entonces, a 350 megapascales yo tengo una fractura. Es importante saber que estas fracturas se ven así porque la superficie al estar a altas temperaturas se oxida. Pero se puede ver de aquí que algunas grietas corrieron sobre límites de grano y a otras cortaron los granos completamente. Entonces tenemos una fractura tanto frágil como dúctil. A medida que bajamos nuestro esfuerzo, podemos ver, por ejemplo, en 250 megapascales que nuestras grietas corren completamente sobre límites de grano, lo que indica que se dio más tiempo a que el fenómeno de termofluencia se diera correctamente en el material. Y si yo hago un corte transversal a ellas, ¿cómo se ve toda esa cantidad que les dije de microhuecos y microfracturas que se pueden ver? Esta es la fractura o la falla del material. Aquí podemos ver unas microgrietas que ya estaban formándose, que si no hubiera fallado el material en esta zona, muy probablemente hubiera tenido el tiempo y el esfuerzo para que alguna de estas otras creciera. Y las microcavidades, si yo hago un ataque a mi material, preparo, desbasto, pulo y ataco químicamente, podemos ver los granos que están aquí, los granos austeníticos deformados porque se le aplicó un esfuerzo, y podemos ver algunos precipitados
esos precipitados también están influyendo en el proceso de termofluencia, y microcavidades o cavidades aisladas, mientras que algunas otras ya están en gran tamaño orientadas y probablemente algunas microgrietas en estas zonas. Lo mismo pasa aquí. Esta era, por ejemplo, es una de las curvas que se puede obtener. Se utilizó unos parámetros de Larson-Miller. Con ellas puedes poner, teniendo una temperatura y el tiempo de vida al CRIP o termofluencia, puedes hacer unas curvas y con ellas pudieras decir, si yo tengo cierto esfuerzo, un esfuerzo intermedio entre este y este, puedo predecir el tiempo de vida sin necesidad de tener algunos especímenes intermedios o hacer una gran cantidad de experimentos para saber qué pasa en cada condición. Pues bueno, ¿cuál es la conclusión de este trabajo? La afectación del ciclo térmico de soldadura provoca la disminución de propiedades mecánicas y de termofluencia en la aleación de Inconel 600. Quise hablarle lo más básico de mi trabajo. Si alguien quisiera, por aquí hicimos una serie de más experimentos y de más trabajos. Por ahí les pongo los nombres de las 2 publicaciones que hicimos en relación con este trabajo que estoy exponiendo el día de hoy. Ahí hay cosas mucho más interesantes, un poquito más complejas, pero que nos ayudan a entender bien qué está pasando en esa unión. Y pues no me queda más que agradecerles por la invitación. Estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Agradezco a la gente que apoyó este trabajo, a CONACYT, al Instituto de Investigación en Metalurgia. Este trabajo fue patrocinado, tuvimos un apoyo de Semigeo y fue un trabajo en conjunto. Y pues no sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, doctora Yaret. Sí, no, me van a hacer llegar algunas preguntas. ¿Sí me escuchas, doctora? Sí, están abajo, profesor, en un cuadrito que dice preguntas y respuestas. No lo veo. Tiene un globito con un número 3, rojo. Ajá. Sí, son unas preguntas breves, doctora. Dice, la termofluencia es un proceso de deformación plástica que presentan sólidos a temperatura alta. ¿Qué puede pasar si son sometidos a bajas temperaturas? Bueno, a bajas temperaturas el fenómeno de termofluencia no se da como en sí, se da otro tipo de fenómeno, ya no sería termofluencia. Recordemos que para poderlo llamar termofluencia tiene que ser 1/3 de la temperatura que funde el material. Entonces, si fuera a temperaturas bajas, ya no sería este fenómeno, pues tendríamos otro tipo de fenómeno, el material pues aguantaría mucho más tiempo, y estos fenómenos que les mencioné yo hoy no se alcanzan a dar, no se dan en gran medida como en esto. Muchas gracias. Está bien la respuesta. Arturo Ortiz Álvarez fue la pregunta. La siguiente pregunta es de Vanessa Redondo. Buenas tardes, doctora. Excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cuándo y dónde es aplicable la soldadura Inconel 600? ¿Qué tan costeable es respecto de otros procesos de soldadura? Bueno, yo he dicho que siempre la soldadura, bueno, yo cuando estuve en el TEC me empecé a interesar mucho desde entonces por la soldadura. La soldadura siempre es necesaria en procesos de fabricación, para procesos cuando tú vas a arreglar algún componente que ha sufrido alguna falla, cuando quieres formar varios componentes en una sola pieza. Entonces es necesario que soldemos. ¿Qué tan costeable es? Bueno, G-mount no es una técnica cara.
De hecho, para este material normalmente se utiliza soldadura o se hace más con TIG. Por ahí cambiamos el método porque queríamos ver la afectación de esta técnica. Nos pareció mucho más rápida y a lo largo pues es más costeable. Entonces, sí es costeable para hacerla en aplicaciones industriales. Muchas gracias. Siguiente pregunta es de Gabriela Mendoza Hernández. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta es, ¿bajo qué parámetros se realizó la soldadura? Por ejemplo, voltaje, corriente, material de aporte, etcétera. Bueno, aquí no se los puse. Denme un segundo. Voy a quitar la pantalla un poquito. Si gustas, que me pueda dar su correo y puedo pasarle la información. Ya no recuerdo bien exactamente los parámetros. El voltaje se utilizaron un voltaje más o menos como de 30 volts, más o menos por ahí nos daba la corriente. El material de aporte, la velocidad que se utilizó. Si gusta, en un momento se la respondo y le puedo pasar específicamente las condiciones de soldadura que se utilizaron para estas soldaduras. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué técnicas de ensayos mecánicos son más viables y confiables, los destructivos o los no destructivos? Mira, no es que una sea como más confiable que otras. Con ambas podemos tener bastantes cosas. Por ejemplo, si solamente ya se tiene la pieza fabricada y queremos ver integridad del componente, no podemos muchas veces cortar y hacer una prueba de tensión. Entonces, se nos complica esa parte. Entonces, entran las técnicas no destructivas donde nos garantizan que los materiales estén en buenas condiciones. Mucha de la parte no destructiva únicamente es para defectos en los materiales, aunque hay alguna parte de esta técnica no destructiva que también se utiliza para medición de propiedades mecánicas, pero yo generalmente estas partes únicamente las he visto en laboratorio, generalmente en la industria solamente son utilizados para ver si el material se encuentra libre de defectos. Gracias, doctora. La pregunta es de Chris Quinn. Dice, hola, muy buena presentación. Mi pregunta es, ¿cuál es el mayor reto para mejorar esta aleación para un uso superior a los 400 grados centígrados? Sí, se tendría que trabajar por ahí un poco más en la soldadura. Si recordamos, estamos evaluando la unión soldada. Si se requiere un uso superior a 400, más o menos, por ejemplo, termofluencia para decir que script tendría que ser arriba de unos 650. Si utilizo a 700, habría que trabajar por ahí con un poco más con la soldadura y ver si podemos mejorar, o ya conociendo las condiciones que estemos teniendo en soldadura, esos valores o esas partes se pueden usar para diseño, donde ya estamos sabiendo que ese material es afectado térmicamente, cómo vamos a tener ya nuestras nuevas propiedades mecánicas, hasta qué uso le podemos dar. Gracias. Siguiente pregunta es de Moisés García. ¿Qué pasa con las zonas A, B que presentaste de las soldaduras cuando después de soldar se aplica agua? Bueno, si aplicamos agua, estamos teniendo un enfriamiento demasiado rápido de nuestros materiales. Entonces, puede ser que dependiendo de la composición química del material, podamos tener unas transformaciones no muy convenientes en soldadura. Algunos materiales, si los enfriamos con agua, podemos hacer algo como un temple solamente en esa zona. Entonces, podemos hacer que aparezca gran dureza en esa zona de nuestro material, lo cual nos puede afectar después las propiedades mecánicas de nuestra junta soldada. Gracias. Pregunta Alfredo Caballero. ¿Qué otros procesos de soldadura, aparte de Yimao, se podría utilizar? ¿Y qué tanto afectaría la temperatura al metal?
Bueno, para este material, como ya les había comentado, aparte de Gmao, se utiliza TIC, se pueden utilizar bastantes procesos. Habría que checar qué tanto afectaría al material, habría que checar qué tanto aporte térmico estamos dándoles en cada uno de los procesos de soldadura y qué tanto nos afecta a nuestro material. Entonces, sí, habría que hacer una evaluación bien de cada proceso y ver qué tanto aporte me está dando al material y cómo yo lo estoy afectando. Muy bien. Muchas gracias, doctora Lourdes. ¿Me pueden poner el reconocimiento, por favor, para leerlo? Sí, ya son todas las preguntas. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Lourdes. A nombre de nuestra academia y alumnos de Ingeniería en Materiales, voy a leer el siguiente reconocimiento que después le van a hacer llegar. El Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Morelia, otorga el presente reconocimiento a la doctora Lourdes Yaret Herrera Chávez por su valiosa participación como ponente de la conferencia Evaluación Mecánica y Microestructural de una Unión de Conel 600, sometido a termofluencia, enmarcado en las actividades de las 22 Jornadas Internacionales de Ingeniería y Materiales, dentro del Congreso Multidisciplinario de las Ingenierías 2021. Firma nuestro director. Nada más que no alcanzo a leer aquí lo que presenta. Pues le agradecemos su participación, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas preguntas.